Sí. Ya se está grabando. Son rearreglos mayor a 3 megabases, eso quiere decir que son rearreglos que se pueden ver bajo un cariotipo convencional. Hay otros que son mucho más pequeños, de los 3 megas, que no se pueden ver en un cariotipo convencional, pero que digamos que con las técnicas de nueva generación los podemos ver mucho más en detalle. Entonces yo les dije que íbamos a tener a Diana, nuestra invitada especial, para que nos cuente un poco de cómo se estudian esos rearreglos que son mucho más pequeños en autismo, como ejemplo particular. Bien, entonces esto es un poco lo que yo pues les estaba ahí contando. Entonces tenemos dentro de estos rearreglos que no se ven en un cariotipo convencional, podemos tener varias situaciones. Podemos empezar desde lo que es un SNP, ¿no es cierto? Un cambio en un solo nucleótido. De esto pues hemos hablado bastante. También podemos tener pequeñas deleciones o inserciones, como las que habíamos visto de uno o dos nucleótidos que nos cambian el marco de lectura si están ubicadas en un exón. Pero también podemos tener unas un poco más grandes, es decir, aquí digamos, si ustedes ven, estamos hablando de dos pares de bases hasta más o menos 10 pares de bases, y dentro de estas entran también los microsatélites. Entonces, hablamos ya de los microsatélites, un poco de sus usos, damos como apoyo en los análisis de ligamiento. También algunos indels pueden entrar en esta categoría de tamaño. Muchas veces, digamos, pueden estar ubicados en un exón. Digamos, dentro de esto, ¿se acuerdan? La lesión grande o la lesión pequeña que ocurría en Duchenne y en Becker. Aquí pueden entrar estos. Y aquí, digamos, inversiones, claro que pueden ocurrir, pero aquí tenemos un problema grande. Y es que con las técnicas, digamos, que tenemos en este momento, es complejo tratar de ver si es una inversión, si tenemos inversiones o no. Entonces, los indels, los microsatélites, los podemos ver con la técnica de nueva generación. Las inversiones, a menos de que se haga un genoma completo, una secuenciación de genoma completo, digamos que ya el análisis bioinformático ha avanzado y permite ver las inversiones, pero con las otras tecnologías, sobre todo, digamos, si estamos hablando de secuenciación de exomas o de lo que nosotros llamamos análisis de microarreglos. Ese análisis de microarreglos, Diana les va a contar un poco de eso, porque es lo que ella usa para ver los CNVs. Con esos análisis no se pueden ver las inversiones. Bien, por otro lado, tenemos aquellas que son más grandes, ¿no es cierto? Pero todavía, digamos que lo que nos importa aquí es que sean menores a estas 3 megabases. Dentro de estas entran esos famosos CNVs. Básicamente, la definición de un CNV es Copy Number Variant, o sea, son deleciones o duplicaciones, lo mismo que veníamos viendo antes cuando hablábamos de deleciones o duplicaciones grandes, pero que son mucho más pequeñas. Es decir, estas únicamente las podemos detectar con las técnicas de nueva generación. Otra vez, las inversiones y las translocaciones no es, digamos, en estos tamaños, no es que no ocurran, pero las técnicas nuevas no permiten encontrarlas con facilidad. Digamos que todavía la bioinformática ahí es lo que está fallando. No es que no existan, sino que no tenemos todavía las herramientas para detectarlas. Otra vez, si tenemos secuenciación de genoma completo, esa sí no lo permite. Y aquí, pues, digamos que tenemos la siguiente categoría, que básicamente pues, es un poco lo mismo. Entonces, con eso en mente, ¿qué
quiero que pensemos, pues uno, en estos CNVs de lesiones o duplicaciones que son más pequeñas, que no vemos en un cariotipo normal. No incluye ni translocaciones ni inversiones y básicamente, como les dije, la razón no es que no existan, sino que no las podemos detectar. Y igual que cuando hablábamos de los SNPs, un cambio en un nucleótido, una lesión o duplicación pequeña, puede llegar a ser dañina, dependiendo del gen que está, el gen o genes está, digamos, cogiendo. Podría llegar a ser benéfico, pero pues esto solamente lo podemos ver a futuro, o puede no tener ningún efecto. Entonces, digamos, cuando Diana, otra vez, estoy hablando mucho de Diana hoy, cuando Diana les cuenta un poco todo su trabajo doctoral, pues les va a contar cómo hace para definir, o digamos, para chulear. Ella lo que estaba buscando era CNVs de lesiones o duplicaciones pequeñas que pudieran estar involucradas en autismo. Entonces, lo primero que tenía que hacer era chulear aquellas, descartar aquellas que no tuvieran ningún efecto. Y pues digamos que para autismo utilizamos todo un pipeline bien riguroso para poder descartarlas con tranquilidad. Para cada enfermedad, pues digamos que se utilizan seguimientos diferentes, pero pues ya esperen a que llegue Diana y les cuente que van a ver qué chévere. Ok, entonces, digamos, con ese background en mente, lo que quiero que hagamos hoy es, como les había dicho y les había prometido, es mirar un poco los mecanismos moleculares que están asociados con estos rearreglos cromosómicos. Para ver los mecanismos moleculares, en principio hablamos de tres situaciones. El non-allelic homologous recombination, el non-homologous enjoining, entonces el NAR, el D, el FOSTES, fork, staining and template switching. Donde me voy a enfocar más y voy a pues, gastar más parte del curso de la clase de hoy es este. Estos dos, digamos que son mecanismos más sencillos. La gran diferencia entre estos dos y este es que este generalmente ocurre en mitosis, en meiosis, mientras que estos dos pueden ocurrir en mitosis o en meiosis. Este generalmente da origen a lesiones o duplicaciones que pueden ser frecuentes en la población. Entonces, digamos que yo les había hablado de diferentes enfermedades asociadas con lesiones y duplicaciones. Realmente este es el mecanismo involucrado. Mientras que estos dos son mecanismos que generalmente se ven asociados con situaciones muy raras, casi que nunca habían sido descritas antes. Vemos estos dos mecanismos y ya vamos entonces a profundizar un poco en esto para que entiendan a lo que me refiero. En términos generales, estos son los tres mecanismos. Entonces, non-allelic homologous recombination, un poco con lo que terminamos la clase pasada, donde tenemos un gen aquí en azul, tenemos estas regiones que son completamente que son regiones repetitivas, ¿no es cierto? Y que se pueden, al ser tan parecidas esta a esta, pueden existir eventos de recombinación entre ellos, generando así o de lesiones o duplicaciones. El non-homologous enjoining generalmente sucede cuando, digamos que tenemos una exposición a rayos X o a rayos ultravioleta fuerte o algún químico que nos genere una ruptura en el cromosoma. Entonces aquí lo que sucede es un mecanismo que vuelve a unir
estos dos fragmentos. Generalmente se va a perder aquí material genético, pero por lo menos se recupera el resto del cromosoma. Y el FOSTES es un mecanismo bastante curioso, porque lo que sucede aquí es que la polimerasa salta y se va a otro cromosoma. Entonces, esto ocurre durante la mitosis, durante la replicación antes de la mitosis, pero también puede ser durante la replicación antes de la meiosis. Y ya, ahorita vamos a hablar un poco más en detalle, porque esta grafiquita no nos lo muestra muy bien. Pero entonces, en términos generales, pues esos son los tres mecanismos. Entonces, el primer mecanismo, lo que quiero que ustedes comiencen a pensar un poco también, es que este mecanismo inicialmente fue identificado como un mecanismo de reparación. ¿Se acuerdan cuando veíamos mutaciones, que había mecanismos que reparan las diferentes mutaciones? Este mecanismo inicialmente fue identificado como uno de esos mecanismos de reparación de mutaciones. Después se dieron cuenta que el entrecruzamiento, el crossing over que nosotros hablamos durante la meiosis, es básicamente una modificación sutil a este mismo modelo. Entonces, para que pues lo tengan presente y comiencen a pensar cómo este modelo puede también corregir algunos errores. Entonces, si hablamos de recombinación entre alelos no homólogos, generalmente, acordémonos, la recombinación ocurre, tenemos aquí un cromosoma, su cromosoma homólogo, ¿no es cierto? Cromátide, cromátide hermana, cromátide, cromátide hermana, y la recombinación podría ocurrir aquí entre estas dos cromátides homólogas, ¿no es cierto? Esta recombinación, entonces, tiene que encontrarse divinamente bien apareados estos cromosomas homólogos para que encuentren pues precisamente esos dos sitios de homología y pueda ocurrir la recombinación. Entonces, cuando hablamos de recombinación entre alelos no homólogos, pues estamos hablando de errores en esta situación. Entonces, ¿qué tipo de errores pueden ocurrir? Pueden ocurrir entre cromosomas no homólogos. Entonces, puede que cambiemos aquí. Tenemos otro cromosoma, pintémoslo rojo, y que por error ocurra una recombinación entre el cromosoma rojo y el cromosoma azul, cromosomas no homólogos. Pueden ocurrir también eventos de recombinación entre cromátides hermanas. Habíamos hablado que estos eventos de recombinación pues, pueden ocurrir con la misma frecuencia como ocurren estos. Normalmente, si esto ocurre, pues no lo vamos a ver porque estamos teniendo exactamente la misma información genética. Entonces, no importa. Pero, digamos que los errores ocurren tanto aquí como aquí si se aparean de manera errada. Esto es lo que vamos ahorita a mostrar, les voy a mostrar en dibujos. También pueden llegar a ocurrir situaciones donde la recombinación ocurre entre la misma cromátide. Entonces, imaginémonos aquí una cromátide que tuvo eventos extraños de recombinación. Esos son un poco los ejemplos que pueden existir cuando hablamos de recombinación entre alelos no homólogos. Y esa recombinación está básicamente asociada o se basa en la presencia de estas regiones altamente repetitivas que llamamos low copy repeat. Estas regiones las encontramos a lo largo de todo el genoma, por todas partes, y pues en principio se habla de que hay una homología bastante grande entre cada una de estas regiones. Estas repeticiones son aquellas que tienen origen viral, no son las únicas. Digamos que estas más o menos encontramos, de estas LCRs encontramos más o menos de 5 a 10% en nuestro genoma. Recuerden que nuestro genoma
casi que el 50% de nuestro genoma son repeticiones, básicamente, de origen viral. Entonces, una de ellas son estas LCRs. Entonces, tengamos presente eso. Y miremos entonces, esto fue el mismo tema, pues una diapositiva muy parecida a la diapositiva que les mostré la clase pasada, ya al final. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una cromátide, la cromátide homóloga, ¿no es cierto? Tenemos aquí un gen, que llamamos gen A, y las flechas son esas regiones LCRs. LCR, LCR, y por, digamos que por errores en la ubicación de estas cromátides, este LCR se ubicó con el LCR del otro cromosoma homólogo, se aparearon mal, ¿no es cierto? Pero pues como hay una homología bastante grande aquí, digamos que se podían aparear correctamente. Y justo ocurrió un evento de recombinación aquí. Entonces, si vemos una cromátide, viene su LCR, su gen A, su LCR, evento de recombinación, y entonces aquí vamos a tener una duplicación. Vamos a tener un gen A adicional, otra vez LCR. Entonces, esto es lo que les estaba diciendo, LCR, gen A, LCR, gen A, LCR. Duplicación de este gen A. Pero también puede ser el evento, pues digamos que una cromátide va a tener la duplicación, pero la otra cromátide entonces va a tener la deleción, donde básicamente viene aquí y sigue acá. Entonces pierde este gen A. Entonces por este mismo evento, algunos de los gametos, porque estamos hablando que esto es sobre todo ocurre en la meiosis, unos gametos se van a llevar el cromosoma que tiene la duplicación, otros gametos se van a llevar el cromosoma que tiene, y generalmente pues ambos pueden ocurrir sin ningún problema. Entonces, si miramos, estos son varios dibujitos mostrándonos un poco de lo mismo. Tenemos aquí en las flechas amarillas, son estos LCRs. Entonces, tenemos aquí dos cromosomas homólogos, donde se aparearon de manera incorrecta, pero pues estos LCRs quedaron aquí ubicados de esta manera, hubo un evento de recombinación, y pues vamos a dar origen entonces o a una duplicación o a una deleción. Pero también dijimos que podía ocurrir entre cromátides hermanas. Entonces, si ven aquí, hay una situación donde se aparearon de manera incorrecta estos LCRs, tenemos evento de recombinación, y al final, entonces terminamos o con una deleción, una duplicación. Y aquí nos están mostrando, digamos, una cromátide que tuvo un evento bastante curioso. Aquí hay recombinación, y pues esto nos da origen a una inversión. Aquí nos están mostrando pues un evento un poco más extraño, no tan frecuente, pero que puede llegar a suceder, donde los cromosomas homólogos están ubicados como de manera invertida, pero de todas maneras estos LCR se encuentran y puede ocurrir eventos de recombinación allí. Entonces lo que quiero que ustedes vean aquí es que hay cualquier cantidad de posibilidades de eventos de recombinación, dada la homología que hay entre estos LCRs a lo largo de todo el genoma. Puede ser con el mismo cromosoma, con la misma cromátide, con la cromátide hermana o con cromosomas completamente diferentes. Que sobre todo eso da origen a las translocaciones. Tenemos otra vez varios ejemplos, este es con la misma cromátide, donde dependiendo de la orientación podemos tener deleciones o inversiones. Bien, ahí
¿Entendemos esto? Silencio significa entendemos, silencio significa no entendemos, pero nada, y entonces no sé ni por dónde empezar a preguntar. Todo clarísimo. Ok. Muchas gracias, Paula. Espero que para todos también, porque si eso no está claro, ahorita viene la parte más compleja. ¿Cómo ocurre esa recombinación? Entonces, lo primero que vamos a ver es este modelo Holiday, que es el modelo que inicialmente, como les digo, fue encontrado como modelo de reparación de ADN. Es un modelo que se basa en recombinación entre cromátides homólogas, o sea, es básicamente el modelo, uy, dibujé aquí, el centrómero se me perdió, entonces tenemos aquí entre cromátides homólogas. Este es el modelo de recombinación pues, que nosotros conocemos, que inicialmente fue encontrado como mecanismo de reparación. Lo he dicho varias veces para que se les quede y no se les olvide. Resulta que, pues digamos que ese modelo tiene variaciones sutiles y sobre todo el modelo que vemos en los mecanismos de recombinación es el modelo que nosotros llamamos modelo de recombinación homóloga rupture de la doble cadena. Es decir, es una variación de este modelo Holiday. Entonces, primero veamos el modelo Holiday, de qué se trata, para poder entender mejor el otro modelo. Si vemos aquí, tenemos nuestras cromátides homólogas. Entonces tenemos el cromosoma gris, 3 genes, ABC mayúscula, y el cromosoma homólogo, la cromátido homóloga, 3 genes, ABC, en este caso tienen diferencias sutiles y los estamos dibujando en minúscula. Este modelo se basa entonces en una ruptura que ocurre en una de las cadenas de cada uno de los cromosomas homólogos, o las cromátides homólogas. Tenemos aquí una ruptura en un mismo sitio y en el otro cromosoma. Al generar esta ruptura, quedan aquí como estas hebras sueltas. La tendencia entonces de ellas es buscar cómo aparearse para poder protegerse. Lo que hacen entonces es, si ustedes ven, tenemos aquí, esta es la región 3' de esta hebra, se va aquí a buscar a la 5', la hebra de la cromátido homóloga. Lo mismo sucede aquí con esta 3', se va a buscar a la 5', que es lo que vemos aquí. Esto es la unión Holiday o el Holiday 8. Hasta aquí no tenemos problema, ¿no es cierto? Que hasta aquí todo está claro. Después, lo que sucede es esta unión Holiday, como la llamamos, comienza a caminar aquí a lo largo de estos dos cromosomas y al caminar, básicamente lo que está haciendo es pasando el contenido de esta hebra a la hebra de la cromátido homóloga. Entonces, vamos a formar estas situaciones de heterodúplex. Entonces, ustedes ven, esta hebra tiene el B mayúscula, pero tiene el B minúscula, que venía de aquí de esta otra hebra, porque esto comenzó a caminar. Y pues, la situación inversa ocurre en la otra hebra de la cromátido homóloga. Ahorita si quieren, vayan a su página de contenido y tenganlo listo. Ya vamos a mirar unas cosillas ahí. Denle a actualizar para que esté listo y lo puedan entender mejor. Lo que quiero entonces que ustedes vean con este modelo, y este es lo que les acabo de colgar ahí en su página
de contenido en genética, en el módulo 4, es lo que sucede en el momento de la segregación de las cromátides hermanas, homólogas, perdón, porque esto todavía es meiosis 1. Entonces tenemos aquí nuestra entrecruzamiento, ¿no es cierto? Nuestro modelo Holiday. Ya tenemos aquí entonces una serie de situaciones donde compartimos material genético entre las dos cromátides homólogas, pero en el momento en que va a ocurrir la segregación de estas cromátides homólogas, pues se tiene que romper esto, ¿no es cierto? Para poderse cada uno segregar a una célula diferente. Estos mecanismos, los que yo creo que en el video les va a quedar muchísimo más claro, pero básicamente antes de ver el video, lo que quiero que comiencen a ver es que dependiendo del mecanismo de ruptura, sea así o bien sea así, van a dar como resultado final diferentes posibles combinaciones. Entonces, vayan a su página de contenido. Ya debe estar disponible lo que dice modelo Holiday. Y lo que voy a hacer es, les voy a compartir si se los puedo compartir por el chat. Sí, denme un segundo. Me toca ir a copiarlo y se los comparto. Ay, muchísimas gracias, Paula. Listo. Entonces, de todas maneras, le voy a dar play para que lo veamos acá. Sí, acuérdense que siempre hemos tenido ese problema de que no se oye. Por eso estoy mirando a ver si esto tiene letreritos. No tiene letreritos. Por eso pues es importante que ustedes viendo al tiempo, y si quieren yo les voy como resumiendo los puntos más importantes. Aquí nos están mostrando una introducción a lo que nos van a mostrar. Entonces, estos son como los pasos que yo les había mostrado ahorita en las diapositivas. Estos 3 pasos. Bien, tenemos entonces ahí nuestras cromátides homólogas. Tenemos aquí las rupturas en cada una de las hebras de las cromátides homólogas. Entonces aquí nos están hablando del primer paso. Pues el primer paso es el rompimiento, ¿no es cierto? La ruptura. El segundo paso es lo que ellos denominan strangulation,
es cuando cada una de las hebras va a buscar la hebra en la cromatida homóloga. Y finalmente, aquí entonces terminan, es el Holiday Junction. Es la X que se forma por esta invasión de estas dos cromátidas homólogas. O sea, aquí nos están mostrando que estas hebras pueden tener diferencias sutiles, aunque la mayoría son igualíticas. Entonces tenemos el paso siguiente, migration, que es cuando pues comienza a caminar una de las hebras en el cromosoma complementario y comenzamos a ver entonces diferencias sutiles. Aquí lo importante es que la mayoría de la secuencia es igualita y por eso puede suceder esto sin ningún problema, pero vamos a tener estas diferencias sutiles. Aquí nos están mostrando entonces estas regiones donde vamos a tener esas diferencias sutiles. Entonces, aquí, digamos que es una de las partes más importantes de este video, sobre todo para visualizar y que ustedes entiendan mejor esto, se las voy a volver a poner, es lo que ocurre en el momento en que va a ocurrir la segregación de las cromátides homólogas. Entonces, necesitamos tener estos movimientos particulares para que después se pueda clivar correctamente. O sea, ahí se los estoy repitiendo. Se necesita generar este movimiento particular para que en el momento de la segregación se pueda, vamos a obtener rupturas de manera mucho más fácil, lo que nos van a mostrar ahora. Pues ahí están los dos posibles sitios de clivaje y dependiendo de si se cliva por uno o por el otro sitio, el resultado de las cromátides homólogas va a ser diferente. Entonces, si se corta, entonces ustedes ven el producto final si la ruptura ocurre en la posición que nos acaban de mostrar. En este caso, vamos a tener una serie de cromosomas donde vamos
vamos a ver, digamos que estos eventos de recombinación. Ahorita los miramos todos juntos y podemos ver las diferencias entre ambos. Creo que es más fácil. Bien, entonces aquí nos están mostrando las diferencias que se pueden observar que tuvieron este evento de recombinación y cortado por este pico. Ahora, si la ruptura ocurre por el otro sitio, y vemos aquí el resultado obtenido de esta otra opción. Lo que yo les recomiendo es que después de esto, después de este videito, hay aquí esta sección donde les hacen preguntas y cuisecitos y, bueno, situaciones chéveres para que ustedes miren a ver qué tanto pudieron entender estos esquemas. Entonces, voy a dejar a que ustedes lo hagan con calmita, puedan ver el video otra vez con calmita. De pronto lo que vi es que la resolución que tenemos aquí en la pantalla no fue la mejor. Recomiendo que ustedes lo vean después, tranquilos, y hagan esta última sección para ver si se entendieron bien o no. ¿Estás ahí? Nada, no hay preguntas. Ok. Entonces, pues ahí está el video. Aquí están las dos posibles situaciones. Entonces tenemos el corte en este sitio o el corte en este sitio. Ustedes comienzan a ver los resultados, pues básicamente las diferencias lo hacen. Si se corta aquí en este sitio, vamos a tener todo este cromosoma completo, igual, digamos, al original. Pero si se corta en este sitio, los resultados van a ser, pues vamos a tener, todos los cromosomas van a tener alguna diferencia. Entonces, esos son como los dos claves ahí. Lo que nos están mostrando aquí son los resultados ya no de los que no tuvieron eventos de recombinación, sino de los que sí tuvieron. Bien, estos son los pasos que vimos ahí, tal cual nos mostró el video. Y ahora, lo que quiero entonces que miren es lo que sucede con las variaciones sutiles que les dije a ese modelo. Entonces, en principio, en recombinación, tenemos un modelo muy similar al que vimos ahorita, el modelo Holiday, pero, digamos, una de las diferencias más grandes es que el corte no se hace en las cromátides homólogas, sino se hace un doble corte en una de las cromátides. Entonces el corte solamente se hace aquí, pero rompe ambas cadenas. Entonces vamos a tener todas las hebras aquí, dejando sobre todo sus extremos 3', tenemos un extremo 3', tenemos el otro extremo 3', libres, ¿cierto? Para que ocurra
Entonces, en este caso, la situación es un poco diferente. La situación es que esta hebra pues, está sola ahí, no sabe qué hacer, se va a degradar si sigue así y va e invade, básicamente como lo llaman ellos, strand invasion, invade al cromosoma homólogo o a la cromátide homóloga. Y si ustedes ven, pues en principio lo que le dice es, oiga, usted quítese de acá, que yo soy igualita y yo me puedo poner acá. O sea, al esta quedar sola, le permite a esta otra hebra, aquí también tenemos la región 3', aparearse con su hebra homóloga. Entonces, eh, Y chicos, la profe está teniendo unos problemas de internet, pero ya está solucionando. Entonces, permítanos un minutico ya que se conecte. Y chicos, mientras la profe se conecta, les comento que para el día de hoy hay un quiz con respecto a los temas que se vieron en la clase pasada. El quiz ya está habilitado. Dentro del contenido que estamos viendo actualmente se llama Quiz 7 Anormalidades cromosómicas. Entonces, pues pueden encontrarlo en el módulo 4. Son 4 preguntas, tienen un solo intento.
Así que mientras la profe se va conectando para que por favor realicen el quiz, no les va a tomar más de 10 minutos por mucho. Son preguntas de una de selección múltiple, una de elección múltiple, una de verdadero o falso y una de llenar un espacio en blanco. Por favor, me avisan por aquí por el chat de la sala si pueden ver el quiz y si pueden entrar o si tienen alguna dificultad. Listo, sí se ven. Gracias por avisarme. Eh, David, sí, la idea es que el quiz lo realicen ya. Eh, Estamos precisamente aprovechando que la profe está intentando reconectarse para que tengan el tiempo para hacer el quiz. Eh, ok, Daniela, que no te sale la imagen el punto abierto. Si, si alguna otra persona tiene ese inconveniente de que no le aparezca la imagen, por favor avísenme. Ok, no, vale, si no les está saliendo la imagen de esa pregunta, simplemente déjenla en blanco, yo después corrijo eso. Eh, Esos formatos no tienden a ser los mejores, entonces no se preocupen, si no les sale esa imagen, pues esa pregunta simplemente no se les va a contar porque no tienen cómo hacerla. Simplemente pueden dejarla en blanco y continuar.
Hola, qué pena con ustedes. Tuve fallas de conexión, pero entonces Camilo me estaba diciendo que estaban haciendo el quiz. No sé si ya terminaron el quiz o no han terminado. Y tuvieron un problema entonces con la última pregunta que no apareció en la figurilla. Bueno, no se preocupen por eso. Ok, entonces terminan y miramos estadísticas rápidamente y continuamos con el tema. Ok, 30 segundos. ¿Listos? Vamos a mirar ya las estadísticas. Veo que 22. Camilo, ¿tú lo vas a compartir? ¿O dónde estoy yo? Pues si es el caso, sí, puedo yo aquí mostrarles Ya, cómo estuvieron las estadísticas. ok. Ah, listo, ya encontré igual donde puedo yo cambiar el rol a presentador. Pero pues si ya está ahí, muéstrelas usted. A ver, ¿dónde está esto? ¿Sí o quiere que lo haga yo, que yo ya lo tengo aquí listo? Sí, profe, va a tocar que tú presentes porque esto me está arrojando errores para compartir la pantalla. Ok, listo.
Bien, entonces ahí ya debió salir. Tenemos 23 de ustedes contestaron el examen. Y en principio, la primera pregunta, ¿cuál de las siguientes no representan un caso de aneuploidía? Recuerden que las aneuploidías se refieren a un cromosoma de más o a un cromosoma de menos. Entonces, estos casos donde nos están hablando de 3N o de N, es un set más o un set menos, eso no sería una aneuploidía. En principio, pues la gran mayoría de ustedes tuvieron esa pregunta bien. Los dos que no la tuvieron bien, revisen ese concepto. Bien. La segunda pregunta, ¿cuál de estos casos genera más frecuentemente una poliploidía? Entonces, básicamente estaba ahí en sus diapositivas. Y pues cuando hablamos de más frecuentemente sería pues la opción más la que ocurre en la mayoría de los casos. Puede que las otras sean correctas, pero estamos preguntando la más frecuente. Entonces, fertilización de un ovocito haploide por 2 o más espermatozoides. Recuerden que esta situación ocurre en aproximadamente 2/3 de los casos. También, pues, más de la mitad de ustedes tuvieron esta respuesta correcta. Los que no, pues es, digamos, un momento importante para que revisen estos conceptos y lo clarifiquen. La tercera pregunta, padre con una translocación reversioniana en sus gametos puede tener un hijo fenotípicamente sano con una madre sana. Recuerden que sí. Puede que algunos de sus gametos tengan errores, pero de que por azar también algunos de sus gametos hereden el cromosoma sano o hereden la translocación completa, pero tienen, digamos que no hay ni contenido adicional ni contenido que falta. Entonces, en esos dos casos, el hijo puede ser fenotípicamente sano, siempre pues teniendo en cuenta que la madre sea sana, si no, no podemos tener esta situación. Pues el último, tuvimos ahí un problema, pero pues digamos que la idea es que ustedes se fijen, la imagen que les pusimos que están en las diapositivas, es un fish donde se puede detectar una inversión. Aquí tenemos, o pues digamos era un ejemplo de un fish donde se podía detectar una translocación. Entonces, si ustedes tienen los conceptos claros de inversión y translocación, estas imágenes van a ser fáciles. De pronto lo que podemos hacer es ponerles esta imagen, pues volver a mirar qué fue lo que pasó y poner la imagen para que ellos puedan revisar este quiz. Listos. ¿Alguna pregunta aquí? Ok. Bien. Entonces, nos colgamos un poquito de tiempo, desafortunadamente por culpa no mía, sino de mi internet. Entonces, ustedes van a ver en el contenido, pues, tenemos esta imagen también, este videíto que nos está explicando pues cómo está sucediendo este modelo por ruptura de doble cadena. Para que ustedes lo revisen. Básicamente, pues lo importante aquí es que tenemos dos estructuras holidays, no solo una. Por lo tanto, los mecanismos de ruptura pues van a ser diferentes, un poco más complejos. Entonces podemos tener ruptura aquí, o ruptura aquí y ruptura aquí. Y lo que les va a estar mostrando este video es un poco más visual
cómo ocurren estas rupturas y finalmente los productos que se van a generar, que en términos generales terminan siendo los mismos productos que se generan con el modelo Holiday sencillito. Entonces, ya está ahí disponible para que ustedes lo vean cuando estén repasando el tema. Y también al final hay como como juiciecito que les hacen en el video para que lo hagan y miren a ver si entendieron bien, si tienen que repasar. Bien. Importante, entonces les estaba diciendo que este es el modelo que se usa, que utiliza, por el que se basa la recombinación. Los eventos de recombinación que vemos nosotros en meiosis es básicamente este modelo de recombinación homóloga por ruptura de la doble cadena. ¿Qué se sabe? Hay una proteína que llamamos ESPO11. Esta es la proteína que en meiosis genera esta ruptura. ¿Y cómo sabemos, digamos, que es esta proteína? Pues porque es una de estas proteínas que únicamente, esto debería estar grandísimo aquí, únicamente la vemos expresada durante la meiosis. No la vemos expresada en ningún otro momento. Entonces, pues digamos que se dice que esta ESPO11 es la proteína que genera esta ruptura durante la meiosis. Aquí están pues un poco los mecanismos de cómo esa proteína, ESPO11, genera la ruptura de la doble cadena. Aquí está ESPO11 y tenemos pues otro complejo de proteínas que ayudan a liberar, entonces a degradar un poco el resto de la hebra para que queden estos extremos 3' libres. Otras proteínas que van a proteger esta cadena sencilla hasta que encuentren estas regiones de homología en la hebra complementaria o en la hebra homóloga. Entonces, digamos que es un complejo de varias proteínas. Muchas o algunas de ellas todavía no han sido caracterizadas completamente. Digamos, este es un dibujito simplificado, pero pues en términos generales esta es la función, como ocurre este modelo durante la meiosis. Y como les dije otra vez y vuelvo a repetir, basado en el modelo Holiday, que es el modelo sobre todo de reparación. Fue encontrado inicialmente como un modelo de reparación. Entonces es el non-allelic homologous recombination. Como les dije, los otros dos modelos pues son modelos mucho más sencillos. Non-homologous enjoining, en principio se basa en una ruptura que ocurrió por algún agente químico o por alguna exposición a rayos X, algo fuerte que genere esta ruptura. Entonces vamos a tener una serie de proteínas que reconocen los extremos de esa ruptura. Imaginémonos que esto se comenzó a degradar, pero aquí lo que va a hacer es proteger entonces estos extremos para que no se sigan degradando y se van a pegar estos dos extremos. Entonces aquí podemos tener una pequeña lesión. Dependiendo del sitio en el cromosoma donde ocurrió, pues puede llegar a tener algún efecto, si fue una lesión en algún gen especial, o puede que no tenga ningún efecto, si fue de pronto por allá en una región intergénica. Aquí nos están mostrando las diferencias entre procariotas y eucariotas de este sistema, sobre todo mirando cómo en eucariotas pues tenemos un complejo mucho más grande de proteínas funcionando. Pero el principio sigue siendo el mismo. Y el último, el Fork-Stolling, tenemos en este caso una situación que ocurre durante la replicación. Entonces tenemos aquí un cromosoma que se está replicando, esta es la hebra rezagada, viene aquí la polimerasa y de pronto lo que hace esta situación es que la polimerasa
encuentra una región que nosotros llamamos de microhomología, una secuencia de nucleótidos similar, y salta la polimerasa a este otro cromosoma, puede ser cualquier otro cromosoma, y sigue entonces su replicación. Después, si vemos aquí, lo que sucede es que se devuelve otra vez a su cromosoma original y genera entonces este loop aquí. Entonces tenemos una adición de material genético en este cromosoma. Ustedes ven aquí dos palabras claves: somática, es decir, que si esto ocurre durante la replicación, puede ocurrir en cualquier celulita somática. Variabilidad, se está agregando variabilidad, es un mecanismo de variabilidad en células, sobre todo somáticas. Eso no significa que no pueda ocurrir en una célula germinal, pero es un mecanismo que se ve con muchísima más frecuencia en células somáticas. Y no recurrente significa que son eventos rarísimos. Volver a tener esta misma situación en otra célula, pues digamos que es poco factible. O sea, a eso nos referimos con no recurrente. Eventos que ocurren una sola vez y que son, sobre todo, están como basados más en el azar que algún mecanismo que haga que esta situación particular, esta duplicación o esta inserción de material genético nuevo se vuelva a dar exactamente igual. Entonces, a eso nos referimos con no recurrente. Esta figurilla me encanta porque pues le resume bastante bien todas las posibles opciones que hemos visto, mirando si hay repeticiones o simplemente si hay rupturas, dónde están los entrecruzamientos. Entonces, esta grafiquilla, ténganla muy en cuenta, ténganla presente. En el momento de comenzar ustedes a estudiar y hacer sus resúmenes, les va a ayudar muchísimo. Ok, y ya para terminar, dice que tenemos 2 minutos. El último mecanismo que tenemos es lo que llamamos nosotros un isocromosoma. Eso también se los está en su página de contenido, esa figurilla. Pero en principio lo que quiero que ustedes miren con estas situaciones, tenemos aquí nuestro cromosoma replicado. En el momento de la segregación de cromátides hermanas, la segregación no se da así como siempre lo hemos visto, sino que la ruptura ocurre aquí. Entonces vamos a tener que todo esto se va para una celulita, como lo vemos aquí, y todo esto se va para otra celulita. Entonces vamos a tener una célula que tiene material genético duplicado, pero le falta este de acá, y esta tiene este material genético duplicado, pero le falta toda la parte de arriba. Esto se ha visto, sobre todo asociado con algunos casos de síndrome de Down, no es tan frecuente, pero se ha visto, y también algunos casos de síndrome de Torcher. Y lo logré. Pues quedó faltando un videito, pero ustedes lo pueden ver ahí sin problema. Igual, cualquier duda que tengan el lunes, el martes, en clase, pues podemos retomar alguno de estos temas si ustedes consideran necesario, y dice que la reunión termina en 30 segundos. Entonces, pues, buen día, antes de que se nos desconecte, no sé por qué, y estamos súper pendientes cualquier cosa. Feliz jueves, sí señores.